Siempre tengo problemas con el mando. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Después de este momento tan bonito, pues me toca a mí. Y yo no sé si alguna vez os han llamado locos por creer en Jesús. O a lo mejor nos han llamado locos, pero os han mirado así como diciendo, está fatal. Yo recuerdo una vez cenando en casa con un conocido, teníamos confianza con él, era alguien a quien le habíamos compartido el Evangelio y nos dijo, de buen rollo, pero nos dijo que éramos unos psicópatas. Alex y yo, o sea, hombre, yo no me identifico, pero tenemos buena relación con esta persona, la seguimos teniendo. Pero bueno, nos dijo que éramos unos psicópatas, hombre, muy agradable no es. Y a veces nos pueden acusar de cosas, ¿no?, que no son ciertas. Y de esto Pablo sabía mucho. De hecho, para los que estáis hoy aquí, estamos viendo el libro de Hechos y hoy me tocan los capítulos 25 y 26 del libro de Hechos. Obviamente no vamos a leer los dos capítulos, no os asustéis. Vamos a ver algunos pasajes y no sabía muy bien cómo enfocarlo para no repetirme, porque estamos viendo unas semanas en las que Pablo se tiene que defender. Y primero os haré un breve resumen de la historia, de lo que cuentan estos dos capítulos, y luego veremos algo, a ver qué podemos sacar y aplicar a nuestras vidas hoy, porque la palabra de Dios es eficaz y es aplicable hoy y ahora para nosotros. Así que os pongo en contexto. El capítulo 25 empieza con un nuevo gobernador, que es Porcio Festo, y él se encuentra con un prisionero que está en Cesarea. Bueno, está Pablo en la cárcel, sigue en la cárcel, y hay unos líderes judíos que le piden a Festo que lo traiga a Jerusalén para juzgarlo allí. Pero la idea era matarlo por el camino, estaban un poco presionados con matar a Pablo estos líderes. Y Festo dice pues que no lo va a traer, que como él tiene que ir a Cesarea, pues que él va a ir para allí y les dice que si algunos líderes lo quieren acompañar, que vayan con él y ahí oyen la defensa de Pablo, qué tiene que decir Pablo. Y así lo hace. Festo va a Cesarea con algunos de los líderes judíos y una vez allí, cuando habla con Pablo, estos líderes le hacen muchas acusaciones y él se defiende. Luego veremos cómo se defiende Pablo. Festo, claro, quiere quedar bien con los judíos y le pregunta a Pablo, ¿aceptas venir a Jerusalén y ser juzgado en Jerusalén? Y Pablo le dice que no. Como ciudadano romano, apela al César. Y Festo dice, bueno, pues si apelas al César irás. Después de esto viene el rey Agripa II y Berenice, que Oliver la semana pasada ya nos los nombró. Pasan por Cesarea y van a visitar a Festo. Y a él le viene muy bien porque, claro, tenía que enviar a Pablo a Roma, pero no sabía muy bien qué poner en el informe, porque realmente no veía unas acusaciones como para enviarlo, veía más bien unas acusaciones a nivel religioso y acerca de Jesús, pero no nada político ni de lo que él creía que lo estaban acusando. Entonces le explica el caso al rey Agripa y el rey Agripa dice, bueno, pues yo lo quiero escuchar. Y entonces Pablo comparece ante el rey Agripa, Festo y Berenice y ahí se defiende nuevamente. El final de este capítulo es que ninguno de ellos ven nada para condenar a Pablo, ni para que esté preso, ni para condenarle a muerte. Y de hecho al final le dicen, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Ahí se resumen brevemente estos dos capítulos. Así que nos encontramos ante un Pablo que tiene que defenderse doblemente esta vez. Y yo me preguntaba cómo solemos defendernos nosotros cuando nos hacen acusaciones. Y creo que tomamos 4 posturas normalmente. La primera es justificarnos, justificar lo que hemos hecho. La segunda,
Y en esta nos gusta, es contraatacar. Hay una frase popular que dice que la mejor defensa es un buen ataque. Y eso nos va, ¿no? Que este ha dicho esto de mí, pues, se va a enterar, a muerte con él, ¿no? A cuchillo, a degüello. Esto nos va. La tercera postura que podemos tomar es el victimismo, ¿no? Pobrecita de mí, con lo buena que soy. Y mira lo que están diciendo. Y lo mal que lo estoy pasando. Es que no me lo merezco. ¿Cómo me pueden hacer esto? Y la cuarta postura es el silencio. Me callo, no digo nada, paso y a otra cosa mariposa. Pero Pablo no hace nada de esto. ¿Qué hace Pablo en su defensa? Vamos a ver algunos versículos. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Más adelante, Pablo contesta: yo estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No he hecho ningún agravio a los judíos, como tú sabes muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Pablo no se justifica, no contraataca, tampoco se hace la víctima y tampoco guarda silencio. Él se limita a decir que es inocente, que él no ha hecho todo esto de lo que le están acusando. Interesante la manera de defenderse de Pablo. Pero lo que quiero entrar de lleno es en su otra defensa, y es la defensa ante el rey Agripa II. Y lo primero que vemos en su discurso es, este versículo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Lo primero que vemos es una muestra de respeto hacia la otra persona, incluso agradecimiento por ser escuchado. Sus primeras palabras no son de justificación ni de acusar, sino de respeto y agradecimiento. Reconoce la autoridad del rey, le muestra ese respeto, y es una manera de crear un puente de diálogo y no de confrontación. Pero la defensa de Pablo ante Agripa se limita a una sola cosa, pero muy poderosa, y es su testimonio, el testimonio de Pablo. Pablo, en el libro de los Hechos, narra su conversión en el capítulo 9. Después vuelve a hablar de su testimonio ante los judíos en el capítulo 22. Y ahora vuelve a exponer como defensa ante el rey Agripa su testimonio. Y me gusta mucho porque hay una guía muy clara en el testimonio de Pablo que creo que podemos imitar. Hay 3 partes muy diferenciadas. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Su encuentro personal con Jesús y su vida después de ese encuentro con Jesús. Son 3 partes que vemos muy diferenciadas en este testimonio de Pablo. ¿Qué aprendemos del testimonio de Pablo para poder aplicarlo nosotros? Primero, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Él explica su identidad, primero quién era, y en este caso él era judío y esto le hace ganar también credibilidad ante Agripa. Aprovecha esta oportunidad. Pero Pablo no oculta su pasado, no oculta su pecado. No, aquí. En Hechos 26, del 9 al 11 dice: pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación.
Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Pablo expone cómo era su vida antes de su encuentro con Jesús. Y a veces nosotros podemos ocultar nuestro pasado por vergüenza, porque hemos hecho cosas que consideramos vergonzosas y no nos gusta exponerlas. Pero olvidamos que Dios puede utilizar ese pasado para bendecir a otros, para ayudar a otras personas, para que otros se puedan identificar con nosotros y para que puedan tener esperanza de que Dios tiene poder para cambiar vidas. No sé si es el caso de alguno de vosotros. Bueno, mío sí, yo hice cosas que me avergüenzan. O a lo mejor estás haciendo ahora mismo cosas que te avergüenzan. Y pueden ser 1000 cosas. Drogas, adicciones varias, robos, maltrato, relaciones tóxicas, pueden ser 1000 cosas. A lo mejor estás en esa situación. Pero si es así, Jesús también es para ti. Porque Jesús llamó a Pablo siendo un asesino. Porque Pablo era un asesino. Y pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser perseguido por ser cristiano. El testimonio de Pablo sigue con su encuentro personal con Jesús. Y él explica cómo tuvo ese encuentro. Y seguramente, bueno, lo voy a leer. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor: ahora ponte en pie y escúchame. Y es muy posible que nuestro encuentro con Dios no haya sido tan espectacular externamente como el de Pablo. Seguramente muchos no nos hemos caído al suelo, ni hemos oído una voz audible. Ayer, por cierto, estábamos comiendo con unos hermanos y me comentaban que ahora, en la actualidad, hay muchos iraníes que se están convirtiendo y teniendo una misma visión. Y es Jesús diciéndoles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay gente que sí, que puede todavía escuchar a Jesús en voz audible. No ha sido en mi caso, Y seguramente muchos de nosotros no hemos tenido esa experiencia espectacular. Pero lo espectacular en sí no es la forma en que tenemos el encuentro, sino es que Jesús sale a nuestro encuentro. Y eso sí que es espectacular y sobrenatural. Y cada encuentro personal con Jesús es diferente, porque cada uno es diferente y Jesús se acerca a nosotros de maneras diferentes según nuestras necesidades. En el Nuevo Testamento vemos cuando se encuentra con la mujer samaritana y le ofrece amor y aceptación, cuando se encuentra con una mujer adúltera y le ofrece gracia y perdón, cuando se encuentra con un líder religioso como Nicodemo y le dice que era necesario que naciera de nuevo, y así podríamos seguir. Pero en todos los encuentros es Jesús quien toma la iniciativa y responde con gracia, ve la necesidad de la persona y conoce su corazón. Dios conoce quién eres, lo que has hecho, lo que haces, lo que harás, y aún así quiere tener un encuentro personal contigo. Hay una frase que leí esta semana que me encanta y dice: el encuentro con Jesús no es información, es transformación. Y Jesús quiere transformar nuestras vidas. Y eso es lo que le pasó a Pablo, que tuvo una vida transformada. ¿Qué pasó después de ese encuentro con Jesús? Pues Pablo respondió así: así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario,
comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Y aquí la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? En la versión Reina Valera dice, no fui rebelde a la visión celestial. Me gusta también ese concepto, no fui rebelde. Y es que Jesús nos llama, pero nosotros le tenemos que dar una respuesta. Pablo podía haberle dicho, oye, mira, no, yo no voy. Jonás dijo que no iba a Nínive y se fue en dirección contraria. Al final acabó yendo, pero Pablo fue obediente de entrada. Y creo que Dios nos llama no solo en ese momento del encuentro personal, a lo largo de nuestra vida cristiana nos llama a hacer cosas también. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Somos obedientes a los llamados de Dios? La evidencia del nuevo nacimiento no son emociones solo, es obediencia a lo que Dios nos pide hacer. Y Dios no llama a unos pocos, Dios nos llama a todos a hacer cosas. Pablo lo tenía claro, él quería cumplir con ese llamado. Nuestra historia con Dios, tu historia con Dios, mi historia con Dios tiene poder. Y no por nosotros, sino porque Dios es el protagonista. Y os animo a cada uno de vosotros a preparar vuestro testimonio. Y yo lo he leído, lo que dura 4 minutos. ¿Cómo era antes de conocer a Jesús? ¿Cómo fue mi encuentro con Jesús? ¿Y qué ha pasado después de este encuentro? ¿Qué ha cambiado en mi vida? Os animo a hacerlo y quizá los grupos de fe es una buena manera de compartirlo, ¿no? Y así también podréis compartirlo con otras personas. No hay otra persona igual que tú. Hay una frase de un libro que se llama Diferente de Lucas Leis que decía, nadie en esta tierra ha tenido las mismas historias, oportunidades y relaciones humanas que tú. Así que vamos a aprovecharlas, ¿no? Vamos a aprovechar y explicar nuestro testimonio, tal y como lo hacía Pablo con todo el que se le presentaba por delante. Y de esta exposición vemos algunas características de Pablo que podemos aprender y hacerlas nuestras. Lo primero era que Pablo aprovechaba las oportunidades que tenía para compartir el Evangelio. Pablo convierte cada situación que vive, aunque sea muy mala, porque estar en la cárcel, pues bueno, no era agradable, ¿no? En oportunidades para compartir. Aprovecha para dar su testimonio ante las autoridades y también incluso para invitar e interpelar al rey Agripa. Le dice, entonces Pablo le pregunta directamente, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees, le dice, o sea, lo interpela, lo confronta. Y también ve la oportunidad para ir a Roma. Apela al César y eso conllevaba unos riesgos. ¿Y nosotros aprovechamos las oportunidades? A veces creo que ni las vemos las oportunidades, que nos pasan así. Y a veces le pedimos a Dios que nos dé oportunidades y a lo mejor va diciendo, pues te las estoy dando y no las ves. Bueno, reflexionemos en el tema de aprovechar las oportunidades. Otra característica de Pablo era la valentía. Pablo era un tío valiente. Valiente y exponía su experiencia con Dios con convicción, con claridad, con firmeza. No se dejaba intimidar. Valentía para declarar delante de las autoridades. Valentía para querer ser llevado a Roma. Podía implicar su condena de muerte. Pero él apelaba a la justicia. Y es que la valentía verdadera se demuestra cuando muchas cosas están a nuestra contra, cuando no todo está a nuestro favor, sino cuando enfrentamos presiones, ahí se demuestra la valentía, cuando enfrentamos presiones, injusticias. Y otra característica, esta palabra me encanta, perseverancia. Perseverancia. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy,
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. La perseverancia. La perseverancia tienes que tenerla cuando las cosas no van bien, porque si todo ya va rodado, pues no necesitas perseverar, ¿no? Pues ya todo se da así bien. La perseverancia implica constancia, esfuerzo, paciencia, resistencia, y a veces es difícil ser perseverante. La perseverancia no es aguantar pasivamente, es obedecer activamente, a pesar de las circunstancias. Y una persona perseverante no se detiene ante los problemas, no abandona a mitad de camino, vuelve a intentarlo, aunque falle, aunque se caiga, mantiene la visión, como Pablo, y cree que todo ese proceso, aunque sea doloroso, aunque sea complicado, vale la pena. Hay una definición que dice que es la capacidad de sostener el compromiso hasta obtener el propósito. Y Pablo tenía muy claro el propósito, compartir el Evangelio. Y a veces las cosas no van como quisiéramos y ahí tenemos que ser obedientes al llamado de Dios y ser perseverantes. Yo quisiera que todos escogiéramos la perseverancia. Otra característica que vemos en Pablo, el amor a sus enemigos. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo tú, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo desea el bien a esas personas que lo estaban manteniendo en la cárcel. Desea que se salven, desean compartir el Evangelio. Joel hace unas semanas nos decía, y es verdad, creo, que muchas veces nos es muy fácil orar por la iglesia perseguida, pero pocas veces a lo mejor nos acordamos de orar por los perseguidores. Pablo era un perseguidor, ¿eh? Pablo mataba a los cristianos. Y mira, y a lo mejor no lo tenemos muy presente. Orar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos hieren, por los que persiguen a los cristianos. Hay que orar también por ellos. Pablo quería la salvación de ellos y de hecho se lo dice. Y hay otra característica, que es que él reconoce su dependencia de Dios. Dice, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hechos 26, 22. Pablo no se atribuye el mérito a sí mismo. Él sabe que está Dios detrás de todo, sabe que Dios es el soberano, que Dios tiene el control. Dios es el protagonista y reconoce eso. Si él aprovecha las oportunidades, si es valiente, si es perseverante, si ama a sus enemigos, es porque depende de Dios y porque quiere cumplir ese llamado de Dios. Reconoce quién es Él, su cuidado, su protección y tiene clara la misión. Y hay algunas conclusiones, no me voy a extender mucho más, que quería que tuviéramos presentes y claras. La mejor defensa no es un buen ataque. Olvidemos eso. Es tu testimonio, tu experiencia personal con Dios. Esa es tu mejor defensa. Y además es que nadie la puede rebatir porque es tu experiencia. Ante tu experiencia. Reconoce tu pasado y deja que Dios lo use para bendecir a otros. Toma la decisión de obedecer al llamado de Dios.
Recuerda la misión, que es de Dios, que no es nuestra, y comprométete con ella. Persevera, persevera y sigue perseverando, a pesar de lo que hay alrededor. Y lo más importante, el protagonista de la historia, de tu historia, es Dios, no eres tú. Y hay algunas preguntas que también me gustaría que los grupos trabajáramos. Y las tendremos aquí. Una es, ¿aprovechamos todas las oportunidades para compartir nuestro testimonio? Yo ya lo digo, no. Bueno, yo no. ¿Y qué te impide compartirlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Te sientes llamado por Dios a servirle en algo específico? Y última pregunta, ¿de qué manera práctica puedo comprometerme con la misión de Dios? Concretemos un poquito. No, a veces nos quedamos en ideas abstractas, pero a lo concreto, retos concretos. Y me gustaría acabar con una oración cantada. Es una canción que vamos a ver el vídeo aquí para que podamos reflexionar sobre todo esto. Así que, por mi parte acabado, ponemos la canción y la hacemos a modo de oración. Que Dios os bendiga.